ansioso de conocer esto, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para aprovechar al máximo todo lo que nos brindan legumbres, frutos secos y semillas? Sí, siempre te cuento en los distintos canales que vengo que consumamos frutos secos, semillas, que te digo, consumamos, por ejemplo, no sé, nueces porque tienen magnesio, porque tiene omega 3, pero la verdad que nunca habíamos hablado de cómo sacarle el máximo provecho, porque no muchas veces cuando las compramos ya directamente aportan todo, sino que necesitan pasos previos para justamente sacarle ese máximo provecho. Por ejemplo, ¿alguna vez escuchaste hablar de lo que dicen como que hay que activar los frutos Sí, secos, las legumbres? sí. Bueno, la activación consiste en dejarlo en agua al producto, puede ser la legumbre, el fruto seco o Sí. la semilla. Cuanto más grande es la semilla o el grano, Sí. más tiempo de remojo es. Por eso se dice que las legumbres llevan entre 12 y 24 horas de remojo, mientras que las semillas capaz que con 2 a 8 horas pueden estar. Ya está. Lo mismo los frutos secos. ¿Y en dónde se dejan en remojo? Cuando hay temperaturas extremas de calor, se recomienda siempre dentro de la heladera porque puede fermentar. Y cuando ya estamos en temperaturas así como ahora en invierno, puede ser a temperatura ambiente, no hay ningún problema. ¿Por qué se lo llama activación? Porque las semillas, todas, los frutos secos, las legumbres, tienen algo que se llama antinutrientes. A nosotros no nos permite acceder justamente a estos nutrientes que te digo que son muy buenos. Calcio, hierro, magnesio, zinc, ácido fólico. ¿Por qué? Porque para ellas es una forma de protegerse de plagas, de, por ejemplo, de hongos, De todo lo de externo. insectos. Claro, imagínate que esa semilla está en el medio de la nada y tiene que subsistir para después que esa semilla sea una planta. Entonces, la forma de protegerse ella, pero nosotros la tenemos que eliminar. Claro. ¿Por qué? Porque por un lado no nos permite acceder a esos nutrientes, pero a su vez nos puede generar malestar intestinal. Entonces, con la activación lo que hacemos por un lado es eliminar esos antinutrientes que quedan en el agua y también lo que hacemos es cambiar la textura y reducir los tiempos de cocción. Por ejemplo, las legumbres, luego de dejarlas en remojo, de activarlas, Las tiernizás muchísimo. sí, ahí reducís mucho el tiempo. Después, sí o sí igual se tienen que hervir, no es que así ya las Ya te las podés podés consumir. comer, claro. Diferentes ya serían frutos secos o semillas que ya te cuento. Además de dejarlas en remojo con agua, otra cosa que se puede hacer para ayudar a eliminar mejor algo que se llama ácido fítico, que es un antinutriente, es agregarlo en medio ácido. Por ejemplo, jugo de limón, vinagre de manzana, se le puede agregar kefir. En el caso de agregarle kefir o kombucha, ahí ya pasaría a ser un tipo de fermentación que también ayuda muchísimo a esta primera etapa que es la de activación de frutos secos y semillas. Hay, por ejemplo, distintos semillas que no necesitan todas ser remojadas. Por ejemplo, chía y lino, que siempre las menciono porque son altas en omega 3. En y realidad, que ayudan a la regulación intestinal. sí, eso porque forman el gel. Y el omega 3 porque ayuda para bajar el colesterol. Exacto. Entonces, esas semillas, en realidad, si nosotros queremos obtener el omega 3, tenemos que molerlas. Y si nosotros queremos obtener ese gel que nos aporta fibra y nos ayuda con el tránsito intestinal, tenemos que dejarla en remojo. Y si queremos aprovechar los dos beneficios, ¿qué hay que hacer? Primero hay que molerlas y después hay que dejarlas en agua. Esas semillas son muy chiquitas, entonces no es tan fácil molerlas. Hay dos opciones, por ejemplo, molinillo de café puede ser una. Y otra opción, sí, pero el mortero capaz que no te las muele, pues son duras. Claro. Entonces tenés la mini pimer, en vez de usarla para abajo, que tenés la cuchilla así, se usa para arriba. Le pones una bolsa y te queda como una mini licuadora, una mini procesadora. Bueno. Esa es otra opción. Y después se dejaría en remojo. Después, por ejemplo, las semillas de amapola, que son fuente de calcio, es muy alto la cantidad de calcio que tiene, no se recomienda dejar en remojo porque son muy amargas. Entonces esas, por ejemplo, directamente las podríamos tostar y utilizar. Pero si nosotros no activamos y después no procesamos o utilizamos la semilla en en preparaciones, por ejemplo, ¿qué pasa? Nunca vamos a acceder a sus nutrientes internos porque son muy chiquitas. Por eso siempre hay que molerlas. Bien. Después, volviendo al tema de las legumbres, ¿qué podemos hacer una vez que las dejamos en remojo? Lo que podemos hacer es cocinarlas o también podemos utilizarla para hacer panes, que directamente se utiliza la legumbre en remojo. Claro. Se pueden congelar y después seguís el proceso después. Ah, mira qué bueno eso. Sí. ¿Sabías que
en el mundo más o menos hay un consumo de 8 kilos de legumbres por año, por persona. Sí. Y en Argentina hay de 800 gramos. Ayer leía ese dato y me sorprendió. 800 gramos deben ser 6 guisos, 7 guisos Nada. al año. Sí, nada. La verdad que no consumimos mucho y Sí. recordemos que las legumbres tienen hierro, tienen Sí. proteínas. Todo en proteínas estado vegetales. puro. Sí, tienen muchísima fibra. Sí. Ayuda mucho para las enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, la hipertensión, el colesterol alto o cualquier otra dislipemia. Después tenemos, como te decía, los frutos secos. Sí. Nueces son fuentes de omega 3 como chía y lino y lo recomendado es dejarlas en remojo. Siempre me preguntan, ay, ¿y qué pasa si no las dejo en remojo? Claro. O sea, ¿qué pasa si no las activo? Puede generar esa intolerancia que te comentaba Sí. antes, pero no es que te voy a decir, bueno, no la comas porque no la estás activando, Sí. sino siempre comerla, obvio, y después ver si las podés activar mejor. Tenemos las almendras que son fuentes de calcio. Sí. Después tenemos las nueces pecan. Sí. También una vez que se sacan de su cáscara, habría que dejarlas en remojo. Las castañas de cajú es un fruto seco que no es necesario dejar en remojo, lo mismo en pistachos. Bien. Esas no. ¿Y las almendras? Las almendras sí, como te decía, son fuentes de calcio. Sí. ¿Cuánto tiempo? Más o menos unas 2 a 4 horas. Bien. Ese agua de remojo se tira porque tiene justamente todos esos antinutrientes que no queremos. Y después tenemos 2 opciones con los frutos secos, o 3 en realidad. Podemos dejarlo en la heladera hasta 2 o 3 días, pueden estar sin que se pudran, porque al haberlas dejado en remojo están más susceptibles Claro. a que se llenen de hongos. Después tenemos la opción de secarlas o deshidratarlas, por ejemplo, en el horno o en una air fryer. Un ratito. Un ratito. ¿Por qué? Porque todas las grasas que tienen los frutos secos se queman con el calor. Claro. Entonces, no tiene sentido dejarlas en remojo y después mega tostarlas Claro, o porque perdés cocinarlas, todo. perdés todo. Y después, la otra opción es consumirlas como las acabas de dejar en remojo. Claro. Muchas veces yo recomiendo decir, bueno, comes todos los días un puñado de frutos secos, bueno, deja de la noche a la mañana todos los días ese puñado, el día siguiente lo secas bien con una servilleta Y y lo vas consumiendo en el Bien. día. La textura, obvio, es diferente, no tiene ese efecto crunchy o No, crocante, es más suave, sí, sí, es más pero tierna. es buenísima. Después hay otro que es, además de activación, hay algo que se llama germinado, Ajá. que también estuvo en algún momento muy de moda, que consiste en dejar la semilla, una vez que la dejamos en remojo, siempre como regándola. Se Sí. dice que se hace en 45 grados en un frasco con un tul. ¿Qué pasa? Vos al regar la semilla va a pasar su proceso natural. Claro. Se va a convertir en una planta. Prácticamente la germinación es que la semilla se convierta en una planta. Y esa planta la podemos utilizar así cruda en una ensalada, Ajá. como el brote de soja, que ese se ve bastante en Sí. las verdulerías que venden, o lo podemos cocinar. Y la planta, cuanto más larga es, tiene más vitaminas y minerales, cuanto más corta es, si por ejemplo viene de un brote de lenteja, Ajá. más aporte de proteínas. Mirá vos. ¿Por qué? Porque a medida que va creciendo la planta va perder- utilizando todo Exacto. eso para que crezca la planta. Entonces, esas son formas de aprovechar los frutos secos, semillas y legumbres. Bueno, para tener más detalles, si te perdiste lo que charlábamos con Pilar, lo vas a encontrar durante la mañana en el canal de YouTube del Litoral, pero si no, te acercás a consultar a Pilar o a cualquier otro profesional para conocer de qué manera, ¿no?, podés mejorar tu calidad de vida con la ingesta de alimentos, ¿no? Siempre lo decimos. Es un proceso, no es que vas hoy y ya podés cumplir con todo. Es un proceso al cual uno debe acostumbrarse y organizarse. Así es. Gracias, Pili. Nos encontramos la semana que viene. Nos vemos. Dale.